Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos ha tocado hablar acerca de un informe parcial del curso de contratación internacional. Los integrantes es quien le habla, Armijo Flores María Laura, Medina Gamboa Javier y Cernaque Leslie. A continuación hablaremos acerca del primer punto. Este es el contexto de la negociación internacional pública. La negociación internacional es un acuerdo entre un vendedor y un comprador, ¿no? Es un contrato de negociación internacional entre diferentes países, el cual el exportador vende un producto o servicio al importador. Es un acuerdo bilateral entre ambos, que también limita responsabilidades. En el contexto de la negociación internacional encontramos diversos puntos, como que no hay competidores en este proceso, o sea, ninguno de los dos va a querer adquirir un bien común, solamente digamos el exportador o el importador, no que ambos quieren llegar a un acuerdo. También otro punto es que debemos de mantener siempre una relación cordial y respetuosa, ¿no? Para llegar a un buen acuerdo y buenos términos, siempre todo debe ser de una manera muy, muy respetuosa. Tenemos que conocer también las culturas y costumbres. Es importante conocer un poco más acerca del otro país donde vamos para poder llegar a un buen acuerdo. El objetivo de la negociación es resolver conflictos y llegar a acuerdos óptimos que beneficien a ambas partes. Y el último es que debemos pensar siempre que las objeciones son oportunidades. Cuando hay algún tipo de objeción, podemos de repente poder disuadirlo con algo que nosotros sepamos y podamos verlo esto de una manera oportuna, no como una amenaza. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito del contexto de una negociación internacional pública, digamos que vamos a exportar pitahaya a Japón. Para ello, nosotros debemos de conocer sus costumbres, saber que es un país que tiene bastante consumo en lo natural, es un país ancestral que cuida bastante su alimento, el tipo de alimento que come y que mantiene una vida muy saludable, el cual lo llevan todos sus habitantes. Por eso el índice en lo que es, digamos, enfermedades o personas obesas es un 3%, que es algo súper mínimo y es el porcentaje más bajo en todos los países. Además, Japón también es un país donde la puntualidad es muy importante, pues es conveniente conocer esto y un poco más de su cultura antes de hacer negocios, ya que también le gusta al tener una reunión de negocios, no dilatar, sino ir de frente al tema, no andar con rodeos. Y que ellos puedan conocer los beneficios y todo lo bueno que tiene este producto al hacer la negociación. Bueno, prosigamos con mi compañera. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los 4 pasos del proceso de negociación. Dentro de los 4 pasos tenemos la preparación de la negociación, la creación de un contrato y las disputas posteriores del contrato. Siguiente. Como primer punto es la preparación de la negociación. Para una buena preparación se debe asegurar el poder para llevar a cabo una negociación satisfactoria. En esta fase el otro negociador aún no está presente, pues se trata del planteamiento inicial, donde se recoge todos los datos para poder comenzar la negociación en la mejor posible. Uno de los temas prioritarios en la fase de preparación es fijar objetivos y darles un orden de prioridad para su tratamiento en la mesa de negociación. La negociación. La primera pregunta que se debe hacer a la otra persona que está frente a ti es si es que él tiene el poder de la negociación, o sea, si es que él va a tomar las decisiones a la hora de hacer el contrato. Si la persona contesta que no, entonces puedes pedirle que te agende una cita o de qué forma puedes llegar a la persona que toma las decisiones. Cuando realices los negocios transculturales, es preferible adaptarse a la cultura de otra parte, ya que existen elementos sociales, culturales, religiosos que son importantes y salen a relucir en el momento que se lleva la negociación. También se debe respetar las costumbres y tener cuidado de ofender a la otra persona. Siguiente.
A la hora de crear el contrato, lo primero que se tiene que definir en este paso es si se contrata un abogado o no. Luego, si es que este abogado es del país o del estado donde se lleva a cabo la negociación. El problema radica en saber si ese documento vale legalmente en el lugar en el que se está firmando, si no es de tu ciudad de origen. El contrato debe tener al menos la estructura siguiente: el contrato marco, el esqueleto y la carta de intención. El último paso son las disputas posteriores al contrato. Una vez firmado el contrato, si no es necesario discutir, entonces no se hace. Se recomienda la inclusión de las cláusulas de alternativa de solución de disputas, o por sus siglas en inglés, Alternative Dispute Resolution. Antes de llegar a una disputa se recomienda impedirlas por medio de leyes preventivas. Y se recomienda también la revisión y la evaluación de contratos internacionales para ser realizados por una firma internacional de consultoría. Le voy a dar paso a mi compañera. Buenas noches. Yo voy a hablar acerca de la estructura de las negociaciones internacionales públicas. La estructura de la negociación internacional pública consta de dos partes, que es el objeto de la negociación y el contexto en el que tiene lugar. El objeto de cada parte en una negociación es obtener lo máximo posible. Ejemplo, en una panadería se tiene la última barra de pan en venta cuando entra una mujer. El precio es 1 € y antes de pagar entra otra persona que dice que también la quiere. La panadería podría entrar en un regateo a ambas partes y sacar un buen precio por su barra, pero no lo hace. La vende a 1 € a la primera persona que ha entrado. ¿Por qué? Porque para ella obtener lo máximo es seguir teniendo a ambas personas de clientes en su panadería, y así se pone a regatear. Y si se pone a regatear, sacará un par de euros, pero perderá mucho de cara al futuro. Así que egoístamente decide no ganar más por esa barra de pan. El contexto tiene que ver con el comportamiento de la gente, ¿no? Que depende enormemente del contexto en que se encuentre. Por ejemplo, en un sitio caro la gente tiende a comportarse como un cliente rico, aunque no lo sea, y en un contexto de desorden y marginalidad hay más probabilidades de que uno se comporte como un delincuente, incluso cuando no hay nada más lejano de su personalidad habitual. Entonces, hacer que las reuniones, interacciones o situaciones de persuasión se lleven a cabo en sitios conocidos para mí y donde yo tenga el poder sobre ese contexto, cómo es y cómo se presenta. Bueno, a continuación le hablaremos un poco más acerca del siguiente punto, que son las fases generales de la estrategia operativa. El primer punto es la preparación. Debemos de ir conociendo al otro negociador y teniendo un debate adecuado para llegar a un buen acuerdo. Ese es el primer punto, que es la preparación. La exploración es investigar acerca de la cultura, costumbres, religiones del negociador, para no llevarnos sorpresas o decir algo desatinado. En la propuesta número 3, tener siempre estrategias que puedan beneficiar a ambos a la hora de negociar. Creo que eso es muy importante para poder llegar a un buen acuerdo. Intercambiar acuerdos o estrategias si llegamos a un buen puerto, que sean favorables para ambos, tanto el importador como el exportador. Y por último, el acuerdo. El acuerdo es ya llegar al dicho acuerdo que beneficie a ambos y así poder cerrar el trato, ¿no? O la negociación en este caso. Muchas gracias.